Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial educativo donde aprenderás a estar eliminando el jailbreak de Dopamine. Este es el método oficial y te va a servir para empezar de cero si es que tuviste a lo mejor algún problema, una mala experiencia y quieres intentarlo nuevamente o simplemente deshacerte de él. Lo primero es que debes tener instalada obviamente la aplicación del jailbreak de Dopamine, pero en su última versión, es lo que yo siempre recomiendo. ¿Cómo saber cuál es la que tienes tú? Si es que tocas allí en el botón de los créditos, en la parte superior es que va a estar apareciendo la versión. En mi caso, esta era la última que estaba disponible en el día en el cual se grabó este video. Si es que tú no tienes la última, tendrías que estarla instalando nuevamente, ya sea con un certificado de desarrollador o con alguna aplicación con la cual se instala a través del computador. Una vez que lo hayas hecho, fíjate que el jailbreak no está hecho en el dispositivo, está activo abajo el botón de jailbreak. Vamos a estar tocando arriba en los ajustes y ahora ahí aparece el botón que dice eliminar jailbreak. Entonces vamos a activar ese toggle y nos aparece este mensaje que dice que se van a borrar todos los archivos relacionados con el jailbreak, todos los tweaks, sus ajustes, las repos, los repositorios, las fuentes, pero se van a conservar todos tus datos privados, es decir, tus fotos, tus videos, tus aplicaciones, tus archivos, tus contactos, todo eso se va a mantener. Una vez que toques ahí en las letras rojas ya no hay vuelta atrás, así que los vamos a estar ahí presionando y cuando salgamos de esta tarjeta, fíjate que abajo ya no aparece el botón de hacer jailbreak, sino que dice eliminar jailbreak. Así que lo vamos a estar presionando y ahora lo que va a hacer entonces es la limpieza del jailbreak en nuestro dispositivo. Nos aparece la confirmación que el jailbreak se ha eliminado y que lo que va a ocurrir ahora cuando presiona allí en cerrar es que el dispositivo se va a reiniciar. Si es que no te llega a ocurrir, bueno, a mí se acaba de crashear nada más la aplicación. Voy a ingresar nuevamente a ella, voy a los ajustes, activo eliminar jailbreak, le doy a continuar, toco afuera, presiono en eliminar jailbreak y aguardo hasta que efectivamente haga el reinicio. Y una vez que vuelva del reinicio, tienes que simplemente acceder a tu equipo y ya habrá desaparecido el jailbreak de él. Ahora, si quieres saber qué otras cosas puedes realizar en tu equipo con y sin jailbreak luego que te suscribas, ven acá a mi canal a la parte superior donde aparecen las playlists, las listas de reproducción y busca la que lleva por título de tutoriales y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro saliendo del aburrido iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.